¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en Mesa de Redacción de la necesidad urgente del desdoblamiento de la Nacional 232. La comparativa con la misma carretera en el tramo navarro, que se desdobló en 2002, no deja lugar a dudas. En estos 10 años han muerto en esta autovía 13 personas frente a las 71 víctimas del tramo aragonés. Analizaremos con nuestros invitados esta situación y también la subida de la tarifa de los autobuses urbanos y los más de 300.000 euros que ha facturado el Salud a los extranjeros sin papeles. Para hablar de estos temas nos acompañan esta noche aquí en Mesa de Redacción Jesús Morte, presidente de CREA. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Juanjo Vázquez, gerente de Zaragoza Cultural. Juanjo, buenas noches. Buenas noches, María. Juan Martín, portavoz de Chunta. Buenas noches, Juan. Muy buenas. Vamos a comenzar hablando de ese primer tema que presentábamos, esos desdoblamientos necesarios, sobre todo en la Nacional 232. Hoy hemos visto en la prensa, en Heraldo de Aragón, esa comparativa entre las 71 víctimas mortales en el tramo aragonés de esa carretera frente a las 13 que ha habido en los últimos 10 años del mismo tramo en la carretera navarra, que ya está desdoblada. Esta comparativa no es razón suficiente para que el Gobierno priorice este tramo. ¿Por qué Navarra sí y Aragón no? Jesús. Ahora desdoblamiento ya y sí, vale, de acuerdo, pero el problema es que quizá en un orden de prioridades y en la situación actual, la 232 no es un camino de cabras, es una carretera asfaltada que conexiona distintos puntos que recorren la 232 y la gente puede ir encima. Es verdad que hay un índice alto de siniestros como consecuencia del no desdoblamiento. Pero yo creo que en estos momentos, y más ahora, quizá a partir del 2002, si la tramo de Aragón se hubiera construido en el 2004 o 2005, ya estaría construida. Ahora pedir ese desdoblamiento necesario, no me cabe ninguna duda, y yo no sé hasta qué punto tenemos la razón los que podamos usar esa carretera desdoblar, ¿no? Hay tantas cosas por hacer y valen todas tanto dinero, pues quizá habría que exigir un orden de prioridades y empezar, por ejemplo, hay lagunas en la sanidad, vamos a arreglarlas primero. Hay lagunas en los aspectos sociales de la gente que está en el umbral de la pobreza, pues vamos a necesitar el dinero del desdoblamiento para eso. Hay lagunas en la educación, pues vamos. ¿Qué es más importante? ¿El desdoblamiento de los 232? Que hay que hacerlo, con 70 y tantos muertos, o todas estas lagunas que hay en nuestra sociedad y ahora en época de crisis no llegamos a ninguna. Juanjo, ¿qué es más importante? Se preguntaba Jesús, ¿ese desdoblamiento o el priorizar otras cuestiones? Sí, una de lo que distingue a los países desarrollados de los que están en vías de desarrollo es la igualdad y la desigualdad. Cuanto más nos acercamos a la igualdad de oportunidades entre las personas, es un país que está desarrollándose mejor. Pero antes que la igualdad y la desigualdad está la vida. Y sin hacer demagogia y sin abusar de las víctimas para argumentar, lo cierto es que cuando hablamos de ese número de víctimas, de ese número de siniestros, ni siquiera cabe entrar en países desarrollados, en países en vías de desarrollo o a qué dedicamos los presupuestos. Además, curiosamente existe una cierta correspondencia entre las reivindicaciones de los partidos políticos y la sociedad aragonesa, pero que se corta siempre en las puertas del Gobierno. Se cortan las puertas del Gobierno porque, y lo acaba de desvelar un secretario de Estado que ha dicho lo que realmente está ocurriendo, no se puede desdoblar la 232 ni la Nacional 2 porque se hace una competencia desleal a las autopistas. Yo creo que en el fondo, las razones por las que no se ha desdoblado la 232 o la Nacional 2 es por la fuerza del poder financiero. Los bancos son los propietarios de las autopistas que han impedido que cuando esas reivindicaciones sociales y políticas se han presentado ante las puertas de los ministerios hayan podido fructificar. Había dinero suficiente como para que fuera una prioridad que no costase estas vidas. Por tanto, a pesar de que la igualdad de oportunidades es básico para un gobierno, por tanto sanidad, por tanto educación, cuando estamos hablando de vidas humanas, creo que ni siquiera cabe priorizar, es que hay que resolverlo ya. Y aquí se demuestra uno de los déficits del desarrollo económico. España se ha desarrollado económicamente y se ha desarrollado la paz socialmente, pero hay contradicciones entre el poder económico y el desarrollo social. Este caso creo que es una evidencia de esas contradicciones. Juanjo, a mí me cuesta mucho creer que detrás del no desdoblamiento de 232 haya una decisión política basada en los poderes económicos. Lo digo con toda sinceridad. ¿Y en Navarra no ha habido esos poderes económicos? ¿O que está desdoblada?
Vamos a escuchar a Juan también. Juan, Perdona, Juan. comentaba además Jesús, no ha habido esos poderes económicos. También hay autopistas en otras comunidades, como en Navarra, y se ha hecho ese El desdoblamiento. problema es que estamos en situaciones de desigualdad, porque Navarra tiene competencias en materia de todas las carreteras que circundan no solamente las interiores, sino las que conectan la comunidad foral con el resto desde hace muchos años. De hecho, durante la dictadura mantuvo las competencias en carreteras como mantuvo la competencia en hacienda foral propia, que van ligadas. Es decir, no solamente tiene competencia exclusiva en materia de carreteras Navarra, sino que además tiene una competencia exclusiva para poder financiar las carreteras que le parecen adecuadas a su desarrollo y a sus decisiones políticas. Pasas la Muga, llegas a Mayén, y no solamente no hay competencias en materia de carreteras, sino que no tienes competencias económico-financieras exclusivas como las que tiene Navarra para poder financiar tu gasto en carreteras. Entonces, es un problema de igualdad, de la desigualdad evidente. Pero no solamente sea con Navarra. Yo he tenido la oportunidad estos 2 días de ir por la 232 entre Alcañiz y Castellón, y mientras la 232 es una carretera con obras paralizadas hace muchísimo tiempo, y es una carretera muy estrecha, cuando se llega a la Muga con Castellón, hay una carretera de 3 carriles nueva que llega hasta Castellón. Y así podríamos seguir, podríamos ir por Navarra desde Pamplona hasta Jaca, y hay una autovía completa hasta la frontera con Aragón, y a partir de la Puente de la Reina hay una carretera bananera. Y vas a Alfajarín, y de Alfajarín a Fraga tenemos una carretera nacional que es un auténtico peligro para la vida humana, y cuando llegas a Fraga, y antes de empezar en Cataluña, hay en paralelo una autovía y una autopista. Esto es una cuestión es un insulto directamente. Yo lo digo con todo el dolor del corazón, porque me encantaría que no hubiese esta referencia tan directa a una situación tan de evidente trato desigual. Yo creo que si el secretario de Estado dice, yo he oído las declaraciones del secretario de Estado, y el secretario de Estado dice que son razones de competencia, supongo que no lo dirá a humo de paja, será porque lo cree de verdad. Yo también creo que no es necesario hacer, yo estoy de acuerdo con Jesús, yo creo que no es necesario desdoblarla. Yo creo que en estos tiempos que corren no se puede gastar uno el dinero en hacer una autopista paralela a una autovía. Yo lo que creo es que la autopista debe ser de peaje libre. Lo digo así de claro. Quiero decir, es mucho más rentable socialmente rescatar el tramo de autopista que hay que rescatar, mucho más rápido, económicamente se puede llegar a un acuerdo con la concesionaria, que hacer una autovía ex novo, completamente nueva, con los problemas que genera y con el larguísimo periodo de tiempo que nos espera. Y luego hay una segunda derivada muy importante. Es que estos desdoblamientos llevan en los presupuestos generales del Estado año tras año desde hace años. Años. O sea, mientras había periodo de vacas gordas, también estaban en el presupuesto y nunca se cumplían. Quiero decir, en concreto, en los, no sé si son 18 kilómetros desde la frontera con Navarra, desde la Muga de Navarra hasta Figueruelas, llevan como mínimo, que yo tenga conocimiento, 6 años en los presupuestos generales del Estado y nunca se ha materializado. Y es más, el PP en la campaña electoral a la elección de presidente del gobierno, en Aragón, se defendía el desdoblamiento para este año de esa carretera en una situación económica terrorífica en noviembre del año pasado. Entonces, evidentemente yo creo que el agravio comparativo no hace falta ser un lice para darse cuenta, y sobre todo la situación de desigualdad absoluta. Juan apuntaba esta posible solución en la liberalización de los peajes de la autopista en ese tramo. ¿Eso sería la solución? Eso lo hablamos hace ya 4 semanas en esta mesa. Sí, tratamos también este tema. Creo que estaba Carmelo, y hablábamos de que el gobierno de la DGA lo intentó hace 8 o 10 años, esa vía de la liberalización, y se encontró con un muro que era imposible vencer, y se llegó al acuerdo de construir, o sea, de desdoblar. No sé qué razones jurídico-financieras había, pero el acuerdo al que se llegó era desdoblar y, hasta que se construyese el desdoblamiento, liberalizar. Es decir, es cierto que parece más razonable, pero parece que había razones jurídico-financieras que impedían llegar al rescate. Y se llegó al acuerdo, que tampoco se cumplió, es evidente, ¿no? La prueba está. Por tanto, yo creo que sería liberalizar, pero liberalización total. Luego yo hay una cosa que yo lo que sí que pido también muchas veces cuando se hablan de estos temas es que nos pongamos en la piel de las personas que viven en los municipios que son aledaños a este tipo de vías. Por ejemplo, si tú eres un ciudadano que vive en Nuet de Ebro,
en este momento, primero no puedes acceder a la carretera porque el tráfico de camiones es intensísimo y para poder venir a Zaragoza tienes que bajar por la carretera en dirección hacia Fraga, un montón de kilómetros y volver a subir. La gente que vive en Pina de Ebro, el mayor número de muertos pues son de su pueblo, porque tienen que acceder a una carretera colapsada, absolutamente colapsada, y si no tienen que pagar por entrar en la autopista. Si tú eres de Mayén, has visto cómo vecinos tuyos han ido muriendo en la carretera, pero constantemente en un goteo. Y la única solución que se ha puesto es decidir que hay una línea continua, que yo invito a quien tenga interés en hacer un deporte de riesgo con el volante, que se ponga por esa línea continua durante esos kilómetros, sin poder salir del carril, pase lo que pase. Pase lo que pase. Entonces, claro, evidentemente las condiciones de vida de la gente que está alrededor de esas dos carreteras sin desdoblar son mucho peores que las del resto, sin ninguna razón objetiva. ¿Por qué en Cortes de Navarra, que es el pueblo que está al otro lado de la carretera mirando a Mayén, acceden a una autovía pública, gratuita, y los vecinos de Mayén acceden a una carretera que no pueden pasar de un lado a otro de la carretera, que solamente pueden ir en una dirección y que tienen que hacer un montón de kilómetros para subir y bajar? Jesús. Sí, yo ya lo primero que he dicho es desdoblamiento sí y ya. Lo que para que el orden de prioridades actualmente exige quizá un minucioso estudio de lo que vamos a hacer primero, ¿no? Es verdad que en Navarra y en Cortes de Navarra está la autovía, está la autopista, está el desdoblamiento, está todo habido y por haber, pero es verdad que Navarra tiene menos paro que nosotros, y es verdad que Navarra tiene más desarrollo que nosotros, y es verdad que Navarra tiene más industria que nosotros, y es verdad que, bueno, bien, pues ahí está Navarra. Aquí está Aragón, compromisos incumplidos, yo creo, de todos los gobiernos que han pasado por Madrid, y a mí me da la impresión de que sería bueno que en cuanto se pueda, se hiciera, pero cuando se pueda. Bueno, además, sí que se sabe que del tramo de Aljarín a Pina será gratuito en enero, eso sí que lo podemos decir y que asumirá. Bueno, pues son apaños que me parecen bien. Me alegro por la gente de Pina. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿No te lo crees? Sí, no, yo me lo creo, pero que me alegro por la gente de Pina. Al resto de los mortales lo soluciona poco, pero a lo de Pina sí. Esperemos que poco a poco se vayan acometiendo medidas que vayan pues, mejorando la vida y las condiciones de vida, sobre todo de estos pueblos. Vamos a seguir hablando de transporte ahora, de transporte urbano en Zaragoza. Los usuarios de los autobuses se encuentran algo descontentos por la nueva contrata que entrará en vigor el próximo mes de marzo, ya que creen que deberán de pagar más por el billete y que por contra empeorará el servicio del transporte urbano. Bueno, ¿cómo veis esta nueva contrata que empezará en marzo? Juanjo, ¿crees que...? No, la nueva contrata todavía no está. Lo que están son los pliegos técnicos a los que debe someterse quien concurse para la contrata, con lo cual se supone que el adjudicatario mejorará como mínimo. O sea, porque lo que marcan los pliegos técnicos son los mínimos. Unos mínimos que, si no me equivoco, y ahí Juan estará mucho mejor informado que yo, cuentan con un amplio acuerdo social. Es decir, yo he visto que había algunas imperfecciones que se denunciaba por parte de algún grupo de la oposición, incluso por alguna entidad vecinal, pero en conjunto las dos federaciones de asociaciones de vecinos han dado su respaldo a estos pliegos, y yo creo que tienen una virtud los pliegos, y es que se acomodan al nuevo modelo de movilidad de la ciudad de Zaragoza. Es decir, el autobús era el que dominaba. Yo creo que el tranvía está cambiando sustancialmente la movilidad de la ciudad, una ciudad que cuenta, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, con una muy buena movilidad. Es decir, en conjunto, el transporte público de Zaragoza, no tanto en calidad, precio como en servicios, yo creo que es de los mejores de España. Es cierto que los sucesivos ayuntamientos han incurrido en una prórroga tras prórroga del concesionario, lo cual ha llevado a un cierto desajuste del modelo de los años 80 al modelo actual. Yo creo que el nuevo pliego, parcialmente, y digo parcialmente porque yo no estoy de acuerdo con que sea el kilómetro el que mida el coste de la concesión, yo creo que deben ser otros indicadores, pero bueno, se ha llegado a este acuerdo, pero que yo creo que mejora sustancialmente la actual movilidad urbana y sobre todo la acomoda al nuevo modelo en el que ha de convivir tranvía y autobús, con peatonalización, con una cierta contención del desarrollo en extensión de la ciudad. ¿Estarán de acuerdo los ciudadanos en general con esa mejora de esta nueva contrata del transporte urbano, de la red urbana? Juan. Vamos a ver cuántas ofertas se presentan y en qué dirección, porque es un pliego
que está pensado más en las mejoras que puedan plantear los oferentes que en plantear un diseño cerrado, ¿no? Yo lo que he podido ver y por lo que he podido leer estos días, pues tiene claroscuros, se mejora en el tema del pago, que citaba hace un momento Juanjo, porque ahora el Ayuntamiento de Zaragoza por fin no va a pagar los kilómetros que se hacen en vacío, que parecía una enormidad absoluta tener que pagar kilómetros en vacío. Es decir, cuando los ciudadanos ven estos autobuses que van vacíos hasta que llegan a cocheras, los paga el ayuntamiento. Ahora esto no va a ocurrir, ¿no? Y vamos a ver, es verdad que nace con un nivel de consenso muy alto con las entidades vecinales, pero también es verdad que vamos a ver qué destino tiene, porque ahora últimamente las licitaciones nunca sabes muy bien cómo van a terminar, ¿no? Y vamos a ver qué se plantea y qué mejoras económicas se plantean. En este momento, lo que sí que es cierto es que el ayuntamiento es difícil que pueda sostener en el largo plazo subvencionar casi prácticamente el 50% del billete. Y o es por la vía del billete, del pago del billete ordinario, o es por la vía de reducir la aportación del Ayuntamiento de Zaragoza, porque trasladas ese coste a la empresa que lo asume en una menor cantidad de beneficios, o es difícil en el largo plazo mantener un importe tan grande de la contrata, ¿no? Porque el billete ya ha subido, esta última subida es un 8%. ¿Es un precio justo el que pagan los ciudadanos por ese billete? Jesús, ¿crees que estamos en la media de otras ciudades a lo mejor? Yo, Juan es concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y Juanjo es funcionario y por tanto tiene más posibilidades de conocer con mayor profundidad de qué estamos hablando. Yo lo que sé, lo sé por los medios de comunicación y es curioso que yo, el análisis que hago de lo que se me informa, es que aquí lo principal es que la empresa gane menos dinero. Eso es lo principal. Que tú se ha ganado muchísimo dinero y se acaba. Y esto hay que recortarlo por encima de todo, claro, sin pensar las consecuencias que eso puede tener. Segundo, yo soy partidario de que los ciudadanos determinados servicios paguen, si no la totalidad del costo, por lo menos que se acerque bastante, porque el ayuntamiento somos todos y aquello que no pague el ciudadano por ese servicio que se le presta a él, personalmente lo vamos a pagar entre todos, aunque no se nos preste el servicio, ¿no? A mí me da la impresión que el transporte, el agua, son temas muy sensibles que enseguida salen a la palestra y yo no sé si muchas veces con la suficiente objetividad. No tengo nada que ver con transporte ni nada de nada, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, el tema del tranvía, pues yo creo que el tranvía es un acierto, lo digo con toda la sinceridad. Yo aquí he dicho alguna vez que para conocer, para querer al tranvía hay que conocerlo, coño, yo lo conocí y me gusta, ¿qué le vamos a hacer, no? Sin embargo, si ese servicio tiene un costo determinado, o los autobuses, pues habrá que pagar, insisto, lo más cercano posible, y diferenciando, es decir, si hay familias que tienen una renta baja, que no pueden acometer el costo real del servicio, a esa que salga el ayuntamiento a defenderlos, ya lo pagaremos entre todos los demás. Pero a las familias normales de Zaragoza, si el costo del billete de verdad es, lo que sea, 2 euros, pues tendremos que pagar 2 euros y ya está. Mejorar el servicio. Qué difícil es poner de acuerdo a los ciudadanos cuando el autobús no para en su casa. Cuando el autobús no para en la puerta de su casa, qué difícil es ponernos de acuerdo. Hombre, pues que te para, tú vives en el 40 y te para en el 90, pues se va uno andando al 90, lo coge y pues... No, es que queremos que pare en el 40, que es donde vivo yo. Y eso es muy complicado en una ciudad ya tan grande como esta. Sí, yo creo que los dos avanzáis un elemento que se ha ido olvidando en las anteriores legislaturas y es el acuerdo político sobre qué proporción del coste paga el ayuntamiento y qué proporción del coste, el ayuntamiento, el conjunto de los ciudadanos y qué proporción del coste paga el usuario, ¿no? Es cierto que el usuario debe pagar y que además debe haber unas políticas progresivas de forma que compensar de alguna manera las dificultades de algunos para acceder, de algunos ciudadanos para acceder al transporte público. No ha existido ese acuerdo. Yo creo que este pliego puede acercar de alguna manera a ese acuerdo, pero no ha existido, hasta tal punto no ha existido que se han dado circunstancias de que si no se ha bajado el billete del autobús, desde luego relativamente sí que se ha bajado el coste del billete, porque en ocasiones no se ha subido ni el IPC siquiera, y desde luego no se ha subido los costes que tenía, los costes directos, ¿no? Yo no sé qué pasa en otras ciudades, pero me parece que es más caro que aquí, ¿no? Es una medida demagógica. Ahí, de media el transporte es más caro que en la ciudad de Zaragoza en las grandes.
También es verdad que no tiene el mismo funcionamiento de la contrata y hay sistemas de transporte alternativo. Quiero decir, si podemos comparar Zaragoza con Madrid, la comparación es un poco difícil de mantener porque tiene metro que tiene un sistema de bonificación muy alto, ¿no? Entonces, en cuanto a billete, transporte urbano es más caro Madrid que Zaragoza. Zaragoza está en la media de Sevilla, Valencia, de las ciudades de su tamaño, un poco más barato. Pero en los últimos años ha perdido bastante la diferencia, es decir, se ha ido en los últimos 2 años el transporte público ha subido prácticamente un 13% el billete. Y para que se hagan una idea nuestros telespectadores, si tuviésemos que trasladar, como dice Jesús, el coste del transporte público íntegramente al billete, estaría pagando 2 veces y media lo que pagan en este momento. 2 veces y media. Y eso quiere decir que los usuarios del transporte público, que la gran mayoría de los que tienen bono utilizan como mínimo de media 2 viajes al día, estarían multiplicando su factura en transporte 2 veces y media. Entonces, yo creo que hay un punto medio, pero el problema que tenemos es el siguiente. Y es que, como en casi todo en la vida municipal, no se puede ligar a la renta de forma automática de los ciudadanos. Ojalá pudiésemos, y espero que en el futuro avanzaremos en esa línea, porque tendremos las herramientas para poder hacerlo y sobre todo tendremos los datos para poder hacerlo. Pero ahora mismo solo se puede avanzar en materia de ligar la renta que se percibe por el coste del servicio que tú practicas, porque el ciudadano te quiera suministrar esos datos, no porque el ayuntamiento tenga acceso a los mismos. En situaciones excepcionales, jubilación, paro, etcétera. Pero sin embargo, en el tema farmacéutico se ha conseguido, ¿no? Se ha conseguido porque esos datos, quien los tiene es el gobierno de Aragón. ¿Y por qué no se le pasa a las administraciones públicas? Porque ley, eso ha sido mediante ley. Sí, ha sido mediante decreto ley, no. El ayuntamiento no tiene esa capacidad normativa. El ayuntamiento no tiene, para que os hagáis una idea, no tiene esa capacidad normativa. Pues que se haga un decreto ley para que el ayuntamiento obtenga la posibilidad de tener información veraz sobre la renta de determinados, que es para beneficiarlos. No, pero es que no. Que es para beneficiarlos. Y yo firmaré al pie de página contigo que no subís esos datos, pero la verdad es que no. Y la Federación Española de Municipios y la Federación Aragonesa de Municipios llevan años reclamando la posibilidad de tener esos datos, los datos fiscales. ¿Por qué? Te voy a decir la situación que ahora tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Parada de larga duración parada de larga duración con ingresos por debajo de determinado umbral. El Ayuntamiento bonifica a ese ciudadano en el bonobús, en el bono que se compra de 3 meses, o en el mensual creo que es ahora. Para eso tiene que venir y presentarnos su última declaración de la renta. Porque si no, no podemos hacerlo. Porque si no, no se puede hacerlo porque el Ayuntamiento no tiene esos datos. Si el Ayuntamiento tuviese esos datos, de todos sus ciudadanos les podría dirigir una carta y decirle, oiga, usted por estar en esta situación... Le corresponde tal. Pero le pasaría lo mismo con el agua, con el impuesto de circulación, con todo lo demás. Y a los señores que están por encima de determinada renta, pues evidentemente más. ¿Con qué se ha hecho? Con una cosa que sí que se podía hacer, y se pactó el año pasado, con los pensionistas. Los pensionistas que cobran por encima de una vez el salario mínimo interprofesional, esos pagan como cualquier ciudadano. Hasta ahora los pensionistas, independientemente si tenías una pensión de 600 o de 2000, tu transporte era gratis, lo cual era una enormidad absoluta. Claro. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, no nos da el programa para abordar el tercer tema. El transporte público es un debate apasionante. Creo que tenga mucha importancia porque no van a cobrar. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Mañana de nuevo estaremos con todos ustedes. Buenas noches.